esta segunda sesión del año 2024 del ciclo de poesía de mujeres organizada por la librería. Hoy vamos a contar con la presencia de Lorena Garduño. Esperamos en este caso que Claudia se incorpore durante la transmisión a la lectura. Entonces los dejo con Lorena Garduño. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Pues nada, me da mucho gusto estar aquí, agradezco mucho el espacio a Librería Bonilla y la invitación a Manuel. Y bueno, justo voy a empezar con unos poemas de este libro que se llama Victoria Incienso. Entonces, son realmente cortos. Como si el Olimpo pudiera darse a la demencia, Victoria de Incienso purga sus vicios, ofrenda los senos pálidos a la hierba, madriguera pútrida para amamantar a Dionisio sediento. Y Victoria siempre adentro, sola en la frontera del Tártaro, donde no piensa, estalla, donde ríe con un puño de tierra en la boca. ¿Qué nombre lleva hoy? Se busca en anuncios radiofónicos, en las esquelas de los tatuajes que besa cuando desconoce el lugar de su cuerpo, que besa fuera, muy fuera de ella, en lenguas reptiles que la llaman Circe, Medea, otra, amiga en el destierro, receptáculo involuntario del terror, del dolor y la alarma. Victoria crea conclusiones mecánicas, orienta su cuerpo a 3/4 de su alma. Ataviada por tenues pinceladas de café, memoriza las palmas vocales de su voz. Tiembla, no de frío, de zozobra. Procrastina los besos, descubre un intermedio, un silencio que surque las formas naturales de las deidades homogéneas, donde la ansiedad no consiga incrustar sus colmillos. Y bueno, para despedir poemas de Victoria Incienso, Fecundo en desiertos, tu pecho ha consumido cada rastro de ternura. Por eso, camina sobre el negro silencio, tu silencio. A rato juegas con la entrepierna, a ratos los labios acumulan deseos. Fluyen, flotan, florecen, sabor sándalo, soledad, aroma siniestro a pasado, quizá destiempo. Y en el ataúd, Victoria, apenas logras reconocer tus fragmentos. ¿Sí me estaba escuchando? Ok, de repente sentí como que me escuchaba muy bajo. ¿Cómo vamos? Ah, pues bien. Voy ahora a presentarles unos poemas de este libro, que de hecho fue mi primer libro, se llama Del sexo y sus sarcófagos, y que tiene que ver con esta cuestión del sexo un poco más relacionada con la violencia, con el dolor, con el erotismo. El silencio es un avestruz paralítico. Las gerberas no abren este verano, ni la iguana acacia volverá a lamer mi frente. Silencio antropófago. La chispa tras la ventana, siempre muda, aletea con alas de colibrí. El mío del tip, tap, tip. Es la gotera sedienta en la cocina. Silencio en las cucharadas de café, en las sales de baño, en mis lorenos ojos de silencio. Este es muy chiquito. La niña infértil se desgarra ante el espejo. El silencio le ha roto 3 costillas. La soledad
mutila sus escombros. Y bueno, aquí a través de un poema voy a hacer como un pequeño intermedio para presentarme un poco más de alguna forma. Soy cabeza, revólver, última bala, gatillo, víctima y asesina. Blanca pared, un polo rojo que entinta mi sueño. Fue duro limpiar mi rastro del suicidio de anoche. Y bueno, para terminar, un par más, también breves. Este es uno de los pocos que he titulado, se llama Fantasma. Bueno. En mis entrañas anidan espectros, tengo miedo en martes, pánico de mayo, terror al día 6. Al 20 para las 8 vendrán los demonios con más rutina en los colmillos, a exprimir vino en mis encías, a plagar de boca mi vagina, cuenco de sus mil artificios. Hay como, tenemos nuestros miedos, ¿no? A mí me encantan las cosas sobrenaturales porque creo que son mi refugio de la realidad. Entonces esas cosas que son terroríficas ahí no pueden pasar en el mundo real. Y una de las cosas que más no entiendo, me duelen y me aterran, entre bueno, muchas otras, es la trata de blancas y bueno, por eso este poema. Picotea mi carne un pájaro, come el cerebro, rasga los labios. Un desierto lunar congela mis vísceras. Desnuda sobre un árbol, soy nieve de alpiste, soy bautizada con heces. 4 siglos ya sin importarme, me alimentan con semen, costumbre es la tortura. Anoche fue igual, no existe día en que un gorrión deje de tragarse mis dedos. Ninguna tarde sin que un sopilote sea amante de mí. Bueno, muchas gracias, Lorena. Nosotros como parte del ciclo queremos también que las autoras invitadas de alguna forma muestren la trastienda de la poesía que, bueno, que nos están como mostrando durante las sesiones. Entonces, quisiéramos saber algunas cosas de tu pensamiento sobre la poesía y para eso quisiera hacerte algunas preguntas. Dame un segundito, por favor, Lorena. Quiero empezar con... Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? ¿Cuál es tu poética? La poesía para mí tiene como 3 funciones. O sea, en un principio es comunicarme con el mundo. Creo que nunca he sabido hablar. Cuando estaba en la SOGEM había una compañera que le dio, bueno, la vez que nos presentamos, que le dio como mucha gracia, porque yo me paré, dije mi nombre y dije, pues así, soy Lorena Garduño y escribo porque no hablo. La escritura es mi manera de hablar, es mi manera de comunicarme con el mundo, es la manera primero de entenderme, saber qué pienso, qué siento, quién soy, dónde estoy habitando. Entonces, escribo para comunicarme, pero también creo, porque bueno, así pasó conmigo justo, que la función de un poema a veces ayuda al otro a dar voz. Y si logramos que alguien se identifique con eso que dijimos, o que es, tome tus palabras para hacerlas suyas y entonces aclare lo que siente, lo que piensa, ya estamos haciendo algo, ya estamos construyendo algo, ya nos estamos adentrando un poquito más, dando un poquito, un pasito a eso que significa ser poeta. Y la otra es que sí tiene que tener una función estética, pero también social, ¿no? Ética. El compromiso del poeta con su poema.
Entonces creo que yo en mi poesía he tratado de ser como muy honesta a partir de lo que soy, de lo que quiero decir y de lo que le estoy comunicando al otro. En el primer poema pues hablo de eso, mis preocupaciones, ¿no? En cuanto a la violencia sexual, por ejemplo. En el otro hablo sobre la depresión, que bueno, que es una enfermedad que cada vez tenemos la mayoría, porque pues este mundo nos está tragando. Y entonces eso, dialoga sobre todo, o sea, cada poema es una Victoria, que es un personaje que está tratando, es como una postal de lo que vive, ¿no? Mientras transita por esta depresión. Y bueno, estoy en otro que tiene que ver con el insomnio y que se une finalmente a la violencia y a la depresión, porque es como todo parte de un ciclo, ¿no? Al que no se acaba. Esto que esta serpiente muerde su propia cola y que se repite, y donde la poesía es un espacio de liberación también. Eh, la cuestión ética, acá traté de ser como más sincera, sí. De repente no me fijé mucho en las construcciones que hacía. O sea, me interesaba que sí, que fueran poemas como concretos, cortos, donde premiara como mucho la contundencia. Por eso de repente hay poemas como muy breves. Eh, y donde sí, algo que nunca he hecho es fijarme, o bueno, sí me he fijado porque lo he hecho perfectamente consciente, esta cuestión como de la ortografía, que es, digo, de los puntos. La ortografía, sí, ando medio oída, perdón, con los puntos ortográficos. De repente me dio ahí un choque eléctrico mal sintonizado. Ajá, con los puntos ortográficos que saqué y entonces los cambié por silencios, porque también daban una cuestión visual al poema, ¿no? Ya con ese tercer poema que voy a sacar, del cual les voy a leer unos poemas más adelante, ya hay como un interés más claro por el lenguaje, ¿no? Donde, pues yo creo que me atreví un poco a hacer imágenes como muy complicadas, donde sí fui como muy puntual en qué figuras retóricas ponía, en qué lugar, en qué no, en las 3.000 horas o 4.000 días que me pasaba tratando de buscar una sola palabra, ¿no? Que diera en el clavo acerca de lo que quería decir, pero sin perder como mi identidad, es decir, sin perder este deseo de comunicar lo que quiero decir al otro, sin decir o sin tratar de tapar eh, lo, lo que duele o lo que asusta, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Eh, hay hacer esta amalgama entre lo que es la emoción, que creo que es donde está la poesía, la emoción, con todo este trabajo de construcción poética, esto, ¿no? Escribir es reescribir, todas estas correcciones que se hacen para entonces ahora sí pasar de la emoción al poema, de un solo texto a algo ya que es un producto estético y pues artístico. Y pues sería por ahí el asunto. Muchas gracias, Lorena. Quiero hacerte una segunda pregunta, la cual sería, ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Híjole. Yo creo que todos estamos bien influenciados, pero no lo tomamos a veces en cuenta, no somos conscientes, ¿no? De quiénes son nuestras verdaderas influencias. Hay mucho esto, con el sexo de sarcófagos hubo una persona que me dijo, pero pues es que no tienes que esforzarte por imitar a Pizarro, porque pues Pizarro ya tuvimos a una y fue increíble y pues lo que estás escribiendo está de más.
¿no? Yo me quedé así de, pues a mí me encanta pisar, pero yo nunca intenté ser pisar, ¿no? Posiblemente hay algo, el tratamiento del dolor, pero yo no tenía esta idea de imitar a Pizarnik, aunque me gusta mucho. Pero también me encanta Peri Rossi, no intento ser Peri Rossi o Lorca. Creo que en este tercer poemario que se viene, cuando ya me enfoqué más en, en buscar cada... sí, bueno, en buscar el juego de palabras y el cómo y el qué en cada verso, sí me di cuenta que estaba siguiendo mucho a una poeta que también es súper, súper admiradísima y que en la vida voy a alcanzar, que es Coral Bracho, ¿no? Y que veo mucho eso, por la complicación de los poemas, de la poesía, de las imágenes en el neobarroco que ella llegó como a trazar. Es como la que más puedo identificar ahorita. Pero también, si traté de imitar algo, fue esta cadencia, esta dulzura en las palabras que contrastan con la dureza de una situación y que eso pues seguramente pude haber tomado muy claramente del Sacros, ¿no? Y bueno, digo, no es que lo hagamos consciente, pero si yo todos los días leo a Lorca ya como ejercicio para curar el alma, aunque es un poema diario, entonces pues seguramente debe de haber algo ahí, ¿no? Y antes de pasar a la tercera pregunta, porque tú en algún momento mencionaste ahora que estás ya preparando un tercer libro, del cual vas a leer algunos textos como de adelanto de ese tercer libro. ¿De qué va ese tercer libro? ¿Cuál es el título? ¿Ya tienes pensado un título para él? Sí. El poemario se llama, y miren que tengo que ver por qué. No hay piedad en el, no hay piedad en el infierno vacío de la mente. Tiene que ver justamente con el insomnio. Entonces, hay como una cuestión, no solamente es una descripción de lo que se siente, ir creando como las atmósferas de la oscuridad y de cómo es que se empieza a sentir de repente esta gota fría que te recorre toda la espina dorsal y desde ahí ya sabes que no vas a dormir. Y luego toda esta complicidad de voces que se arman en tu cabeza y no te dejan dormir y te están como atacando siempre y te están poniendo panoramas así terribles, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo me voy a dormir y de repente empiezan a aparecerte escenas donde a tu hijo o a tus seres queridos les pasan cosas horribles o de repente esto de qué bueno que estás sintiendo esto, pero no lo escribas porque no sirves para escribir. O sea, ¿qué haces? ¿Qué has hecho toda la vida? Nada más te la has pasado escribiendo y eso no se concreta en nada, no sirve para eso, vete a otro lado, ¿no? Hasta la cuestión ya física, donde sientes que el corazón se te va a salir por la boca. O sea, ya dejaste de pensar todo, ya lo único que sientes es cómo se te empiezan a hinchar las venas, cómo es que las sienes se agrandan, se agrandan, se agrandan, y entonces te empieza una cuestión del corazón así que empieza a latir con una furia que tú dices, ya me voy a morir aquí. O sea, ya no llegué a mañana, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con todo eso, con el insomnio y todas sus etapas. Otra es la identidad, ¿no? A veces tú dices, pues no dormí nada, y andas por la vida al día siguiente pues haciendo lo que se tiene que hacer y quién sabe quién es esa persona que anda por la vida ahí, porque no eres tú, o sea, tú ya te quedaste en una de esas etapas del insomnio. Y entonces también tiene que ver quién soy.
¿Quién está hablando? ¿Quién está viviendo realmente? Y pues por ahí va este poemario. Gracias. Y la última pregunta es muy general. ¿Qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Híjole, está complicado. Veo por un lado uno muy esperanzador, porque he estado leyendo a jóvenes poetas que son increíbles. Obviamente es gente que le gusta la poesía, que lee poesía, que sabe sobre poesía, que está en ese camino y está creando unas cosas maravillosas. Y por otro lado, pues tenemos esto, mucho de las redes sociales, ¿no? Donde hay como todas estas paginitas de poesía y café, escribir poesía en papel o no sé, poesía, ¿no? O mengano que se llama Juanito Pérez y Juanito Pérez dice que es poeta y entonces su poema es amanece, despierta y sonríele a la vida. Y el problema que hay no es que Juanito Pérez o todas estas páginas escriban sus textos que van por ese asunto, sino que nos educan. Entonces, para la gente que no está realmente interesada o que quiere acercarse a la poesía, pero que no sabe cómo, que no tienen una educación poética, pues encuentra a Juanito Pérez y cree que entonces eso es poesía. Y tenemos un serio problema porque cuando la gente, estas personas realmente se encuentran con un mundo poético, pues dicen, ay, eso no es poesía, ¿no? Porque la poesía me está diciendo que yo sonría y tú me estás diciendo que pues hay un pájaro, ¿no? Y ese es, y así, guácala, y eso no es poesía, y entonces tú eres una loca que deberías de ir a terapia. Y entonces creo que hay estos dos caminos. Uno muy luminoso, y otro que nos está llevando por un camino de pura desesperación. eh, Desesperación porque no hay, o sea, no hay forma de repente de educar a toda esa cuestión, a todo este público que está más dispuesto pues a escuchar frases gastadas, lugares comunes, ¿no? Y decir que eso es poesía. Bueno, muchas gracias, Lorena. Claudia, no, me comentaste que tuviste un problema en el viaje. Bueno que te incorpores. Si quieres, puedes comenzar con este primer bloque de la lectura, por favor. Buenas tardes. Lamento llegar tarde o vuelvo en la carretera que no me permitió estar temprano. Lorena, una disculpa. Acabo de escuchar lo que dices y pues sí, me parece que estoy de acuerdo. Y no sé, ¿has leído ya? Sí. Ya, vamos. Voy a ponerme al corriente, seguro en Facebook. Adelante, no te preocupes. Y bueno, voy a sacar mis tiliches, lo siento, pero así es esto, ¿no? Ha sido una lectura importante porque me he dado cuenta que efectivamente ha cambiado mi poética. No sé cómo lo sientas tú. Mira, yo comencé y le participo también al público, pues un poco apabullada en la tradición literaria después de la universidad de Claustro Sor Juana. Entonces, yo traía tantas lecturas, tanto bagaje, que era como, wow, ¿no? ¿Qué hacemos con esto y con la palabra que buenamente se me ha dado, ¿no? Comencé a escribir en el estacionamiento de la prepa y esto ya fue después de la lectura de la tradición literaria. En el plan de Claustro de Juan es un plan universal. Entonces comencé así. Cielo lícito, la muerte, año 2000, sobre las palabras. Cuando salada la carne y torpe la voz, mutiladas palabras sucumben de la falda materna. Nadie corre en su auxilio, más que el silencio, acto evolutivo, peripecia. Después, como el callado, las palabras son un emporio entre el paso y su caída. Trastocadas en la punta de la lengua, son marcas de una vista superior.
Voz del oscuro, hablando de no. Pagaría 4 puños de tierra por un recreo ciego, una fiesta por la ausencia. Voy a salir a que me mire alguien, voy a tejer la madriguera. Y luego vino pues no un descanso, porque yo seguía escribiendo, vino la vaca del Fonca por ahí del 2005, y tuve un proyecto de música y poesía también que tuvo 2 apoyos, muy hermoso proyecto con el lenguaje musical de otro compositor para piano, Alex Varela, y no me había dado por publicar después del Fonca. Entonces hice yo, digamos, mi propia editorial a propósito de las hierbas de Tepoztlán, de los trabajadores con las hierbas de Tepoztlán. Pedí un apoyo después pues de la tradición oral que hay en Tepoztlán. Yo migré en el año 2012 y entonces se tardó tanto el apoyo que me dio para sacar poemas de la mitigación. El año pasado sacamos la segunda edición. Y entonces, pues, efectivamente me di cuenta que cambió mi poética, que cambió la manera de decir, de conectar la forma y el contenido. Nos repetían mucho. Me acuerdo que tenía un demonio por maestra de lingüística, y si te iba bien en gramática, pasabas con 6, con 7. Bueno, ese demonio que sus exámenes duraban como 4 horas, era así como, ¿de verdad, Marcela? Sí, de verdad, así va. Y te mandaba a hacer una nomenclatura de la conversación, del café, para estudiar fonética y fonología, y unos ejercicios de verdad rigurosos, pero además con el tiempo los aprendí a apreciar, porque justamente podía yo ver cómo se trasluce la forma y el contenido, ¿no? Y esto que estaba diciendo Lorena, que lo pesqué un poco al vuelo de pájaro, llegando así. Es cierto, el lenguaje y el estudio del lenguaje es muy distinto cuando estamos enfrentándolo día con día en una tradición, bien o mal, poco a poco, cada quien con sus lecturas, con sus escritos, que a veces a través de una aplicación, y me parece que vamos a hablar de eso, ¿no? Y en las nuevas generaciones me parece que también hay muchas que lo están viendo. Con sorpresa yo veía hace unos años que cambió, por ejemplo, la ironía por un lenguaje un poco más, no solo propositivo, sino más sano, y eso me dio mucho gusto. Es el caso de algunos alumnos míos en taller, y después dio un giro así como, ¿no? Diamantina rosa en las calles, pandemia. No sé cuánta violencia por aquí y por acá, porque además yo me perdí, me fui a un lugar más punk, que es Morelos, y entonces la mera verdad es que se hicieron lenguajes corrosivos, tóxicos, delincuenciales, delictivos, porque son las dos de verdad. Y no, pues no estamos por ahí. Creo que sí tenemos que reandar el camino. Pero bueno, en ese entonces sí entiendo también la proposición de los jóvenes, y este poema que voy a leer ya sin hacer tanto preámbulo, pero que me espejeó o me trato de reflejar un poco a veces en la rebeldía que a lo mejor esto significa de parte de muchos jóvenes. Y yo estaba en su momento también repelando de algo con este poema. El último plano para hallar piedra. Conviva con la palabra lejana de su asiento. Mire las arrugas del vestido. Adivine su estado primitivo. Déjese escrutar como a un pájaro. Espíele en tarja, edén o charco, para que al invocar la piedra aparezca debajo de la lengua y llévele ahí secretamente sin decir, piedra es piedra. No se ríe. No es la respetada piedra ni la nativa, sino la que restó, si acaso la piedra en la piedra, la que volvió a hacerlo, más o menos mineral y compacta. No se ríe. Más o menos materia. Antes, de sitio para niños expósitos, más. Antes de los años pedernales y del fuego, menos.
del pedernal asegurado en el pie de gato de las armas para que al disparar chocara con el rastrillo y diese fuego. Por supuesto, antes de hierro y serio, de los encendedores de bolsillo, de la sal, el azúcar, el carbón y la edad. Antes, mucho antes de las calles, azufre, alumbre, granito, cuarzo. Antes de afilar, fundar, molar. Piedra ciega, serena claridad. Caliza, apetencia, apagada al contacto del agua, desprendida. Piedra luna de las Amazonas, de escándalo, espuma de mar. Piedra rayo, de toque, falsa, imán, ademán. Antes, la que es difícil labrar, franca, meteórica, infernal, volcánica, peña viva, temible, volátil, la que se llegó lejos y se guardó en tierra, si acaso el jade que no imita el sol, y solloza aquel nítido recurso de estrella safia con 1000 dagas impacientes en destello. Silencio, podrían hablar las piedras. El jade ya no, regresó de amuleto a cuidar riñones. La piedra, pie, hiedra, era, tallo, capacidad de fundamento, mesura debajo del suelo. Bien está la piedra en el agujero. Nombrarla debajo de la lengua hasta lodo y saliva significa olvidar. Y por el estilo vinieron algunos. Y bueno, ¿qué me sigue? Mira, tal como les había comentado a las dos, a nosotros es muy importante el tema de saber cuáles son las ideas que están detrás de la poesía, de sus propias obras. Entonces, bueno, hace un ratito atrás yo conversé con Lorena respecto, bueno, a ciertos temas y me gustaría extender la conversación también a ti, Claudia. Entonces, quería hacerte algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? ¿Cuál es tu poética? Wow. Pues mira, Manuel, el día de hoy fue una crisis para mí esa pregunta, porque antes yo te podía decir los principios, bueno, son los de siempre, un poco en la forma está el contenido, en el contenido la forma, la contestación a una época, de ahí el estilo, no sé, el sentirte con los demás a través de la poesía, situaciones que me parecen necesarias. Sin embargo, hay guerra, querido, hay guerra. Hay guerra en las mujeres, que es lo peor. Perdí ya a 2 amigas en feminicidio. Entonces fue como, mierda, ¿no? Lorena, en este caso ya tuvimos como la conversación con Lorena, entonces, bueno, esa es la primera pregunta para ti. Y la segunda pregunta sería, ¿qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Ya. Bueno, yo creo que en principio, por supuesto, la tradición clásica, la vanguardia, la posvanguardia, todos los maestros que tuve en la universidad fueron posvanguardistas y pues, no sé, esto que me pasó a mí fue el poema que les leí, por ejemplo, derivó en otros que fueron como denuncia social y de ahí me fui al poema del largo aliento hasta hace poco, justamente por esto que te estoy contando, en el que hago un quiebre radical, quizá con la literariedad, para hacerlo más literal, porque es así, porque este aliento frente a un feminicidio es difícil. Ya venía yo planteándolo en poemas de Gaubo, y de repente lo tuve un poco más cerca, y cada vez más cerca, era como, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, cuando pasa eso, pues se desgarra el verso, ¿sabes? Es como, ¿para qué el verso? A ver, señores, esto es más que prosaico, ¿no? Entonces, la prosa tiene su límite también y se vuelve más literal y el verso está más cargado de emoción y creo que ya lo habíamos platicado en otra mesa en que cuando está como muy estable la situación política o la situación de vida o muerte alrededor en la sociedad,
pues de pronto, si está estable, se estabiliza el verso, ¿no? Porque es como, oigan, aquí estamos y hay cosas inestables, vamos a voltearlas a ver, y entonces todos los artistas hacemos esto, y entonces tenemos que cobrar un poquito más para que se estabilicen, ¿no? Las cuotas en el mercado simbólico y en el mercado monetario, ¿no? Porque si no salimos de pípila, entonces pues es terrible. Bueno, estaba yo con que a veces también se estabiliza el verso justamente a través de la inestabilidad social, política y de vida o muerte alrededor de la sociedad. Y fue lo que me pasó. Me acordé mucho de Tu Paisano, justamente de por qué no estamos escribiendo poemas de amor. Venid a ver la sangre por las calles. No es el caso. Desgraciadamente es en lo oscurito, de la manera más cobarde, ¿no? Entonces, como es así, también el verso se vuelve como, ¿no? Y las nuevas generaciones también se vuelven como radicales, pero que no nos vean, violentitas, pero que no nos vean. Vamos a hacer inteligencia artificial y a poner jueguitos violentos. Es difícil, por lo menos en donde yo estoy. Ciudad de México la veo más templada. Es un descanso para mí venir acá y platicar con poetas de acá porque son un poquito más de una sola pieza. La crítica se hace de una manera distinta. Es seguro hacer crítica, hay que decirlo, las cosas como son. Por allá no. Por allá las cosas no son seguras a la hora de hablar, y hay que decirlo. Entonces, pues todo esto cambia una poética, todo esto cambia unos principios, todo esto cambia unas influencias, ¿no? Estamos influidos por muchos otros poetas que están haciendo versos, pero también estamos influidos por estas nuevas generaciones. También estamos influidos por las plagas que están sucediendo de manera distinta en la palabra poética, ¿no? Y pues estoy preocupada realmente porque, bueno, pues si esto es lo que teníamos para en un momento dado salir adelante, para que no se desgarraran otros discursos en la sociedad, pues después yo no sé qué vamos a tener, ¿no? Lo había yo planteado hace 2 años también en Morelos a propósito de una feria del libro del Estado de México, pues que si seguíamos un poquito así nos íbamos a agarrar a trancazos en la mesa. No pasó eso, todo es muy discretito y muy lindo y muy diplomático y me parece muy bien y les agradezco. Estoy aprendiendo también a defenderme y también estoy aprendiendo a mirar la complejidad y a no romantizar las situaciones ni a idealizarlas. Creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta todos, porque se vienen situaciones un poquito más intensas, movimientos migratorios ya están sucediendo, situaciones de cambio climático, económico, la comida, etcétera, etcétera. Entonces sí es como, ¿qué vamos a hacer todos para que en un momento dado no nos coman el mandado? Yo sí estoy en esa posición, platicándolo de manera más coloquial, porque las teorías y los discursos que estamos haciendo en ensayo, que estamos haciendo en poesía, sí se tienen que platicar como con todas letras sobre los abusos que se están cometiendo. Y pueden ser abusos de personas que acaban de llegar a la literatura y tienen 80 años y que de repente dijeron, a ver, trae acá, fulana, perengana, premiecito, vamos a ver, chim, pum, pan, tortillas, papas, taca, 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 ya está. Ahora, primer aplauso, ¿no? Clic, clic, clic. Y así te encuentras gente que dices, órale, no está en el panorama, mucho gusto señor, mucho gusto señora, ¿no? De repente hay gente que acaba de llegar y tiene a bien platicar las cosas de otra manera, con algunos libros ya leídos, con algunos libros ya publicados, en orden, con sus críticas y todo, ¿no? Y que más o menos haga, pero también hay muchas otras personas que no lo están haciendo de esa forma. Entonces, ¿hacia dónde va la poesía? Perdón que me adelante la pregunta. Ya es carrera, disculpa. O sea, ¿hacia dónde va la poesía? Va hacia donde siempre ha ido. ¿Por qué? Porque no nos queda de otra más que defender el verso, porque
Si de repente vamos a tener esos juegos en la cabeza de la inteligencia artificial, pues no te queda otra más que defender tu pedacito de verso a las 4 de la mañana si es necesario, a la hora de comer, al momento en que te llega o no te llega, estar buscando la hora o el antivirus para que no sucedan los plagios, etcétera. Y hacia dónde van, pues sí van como hacia señalar los linderos en donde hemos trazado y han trazado otros además antes que nosotros para decir esto sí se vale, esto no se vale, esto es una cita, esto es un robo, esto, etcétera. ¿Vamos? O sea, situaciones que ya están codificadas no las están asumiendo otras generaciones. Es necesario trazarlas, aunque nos veamos como Don Ferruco y aunque parezcamos del año de la canica. ¿Por qué? Pues porque es necesario, o sea, si no se desborda todo. Tanto trabajo para que se desborde, no estoy de acuerdo. Esa es mi posición. Bueno, muchas gracias, Claudia. Efectivamente te adelantaste, pero está muy bien. Entonces, quería ahora que, bueno, continuáramos disfrutando de la lectura. Lorena, por favor, ¿podrías leer? Pues sí. Con todo esto que decía Claudia, bueno, eso es ya nada más es un paréntesis. Pues eso, ¿no? Me acordé de algo que decía Bolaño y que decía, bueno, dicen que la eternidad o que vamos a pasar o que escribimos para inmortalizarnos y decían, eso no existe, ¿no? El mundo de la poesía es un rastro y los que salen vivos del mundo de la poesía ya ganaron con haber salido vivos estando vivos. De eso ya que sobrevivan es otro cantar y muy pocos lo logran. Pero bueno, mientras, pues, como bien dijo, no queda más que defender el verso y estar aquí, pues, con nuestra palabra por delante. Dormir es pretexto. A veces, los segundos se miden en ausencia. A veces, la ausencia es un calvario intermitente. Saboreo la textura de su pulso y divago entre una caricia para satisfacer la culpa. No hay nada. Ay, perdón, y es que en realidad no hay nada porque se puso en blanco la pantalla. O sea, ¿qué pasa? Ay, Dios, perdón. No sé qué dice. No me dejó. No me dejó seguir leyendo. Sí. Y sobre todo eso, después de decir que no había nada, o sea, el mismo. Perdón, qué vergüenza. Ay. Y ahora no quiere abrir, lo lamento. Esta cuestión con las cosas tecnológicas, todo era más bonito cuando lo teníamos en papel. Bueno, quién sabe qué pasó con ese poema. Se va a quedar en suspenso. Vamos con otro. Se disuelve la piel de tu rostro sin encontrarlo. Lo llama tu memoria, lo dibuja el espejo. Mas es solo mueca aterida enmudeciendo un disperso minueto en los labios. No sabes si sonrisa intermitente o trastabilleo del espanto. La sangre en laúd golpea las sienes. No navega, encalla. Monstruo rojo devorando neuronas, cima donde los rayos de la conciencia no penetran, arden. Los ojos enclavados apenas descifran el aroma a hollín en las paredes de tu cuerpo. Y en algún resquicio se escucha un apagado minutero antes de succionar tu esperanza. Y bueno, eso es como tratar de explicar el preámbulo al insomnio. Nada más que se me movió todo aquí, perdón.
Mis átomos, diluidos por la carencia del espacio, danzan, como si móviles, su quehacer de libélula, diminutas ánimas del esqueleto, continuaran el viaje hacia lo extinto. Mi silueta refulge alrededor del misterio. ¿Qué es el universo cuando mis pestañas lo resquebrajan? Una pizca. Ya irse es despertar un día, con el miedo, siempre el miedo, de nunca disolver las partículas de la vida, vida que fije creada a partir de mis anhelos. Y bueno, les decía uno que tiene que ver como esto de la identidad, de no saber en realidad quiénes somos, dónde estamos parados, quién es el que está viviendo por uno después del insomnio, ¿no? Después de pasar 3 días sin dormir y que dices, bueno, hay una figura totalmente autómata que se está moviendo por ti. Y bueno, este poema tiene un epígrafe. Ay. Pero, ¿quién era ese espíritu que era yo mismo y existía a la vez fuera de mí? Gerald de Nerval. 1. En el espacio de la memoria se eleva una arboleda pletórica de llagas. Cada hondanada alberga soledades blancas con aristas de luz. Tintineo como recuerdo inasible, eco que se acrecienta, un susurro. Una gota que ondea en mis oídos, un débil alarido en medio de mis ojos cerrados, por tan pesada imagen, por tan níveo ruido, la extensión de su voz que es mi nombre, perdón, y mi nombre, la piel del silencio, pero no puedo verme, pero no logro escucharme. Esa otra yo sin mí me busca entre las grietas, sonríes y sospecha que me encuentra, ebria de ansiedad, abraza un esbozo. Mi reflejo, espejo desarrajado, es solo la reminiscencia de un pensamiento. Es carne congelada que autómata ve en su pupila el yo diminuto que le tiende la mano y le habla de mí a una extraña. 2. Abro los párpados antes del origen de los astros. Existo únicamente si reconozco mi espíritu. Libre en duermevela, soy del cielo una pléyade. Soy del maremoto el movimiento. Soy la que se rasga para redescubrirse. 3. En la realidad se concentran mis miedos. No hay piedad en el infierno vacío de la mente. Las cosas que mi vista toca se coagulan cuando mi aliento las llama. Sangre aterida. Humo, humo, humo. Extensión final del lamento. El calco mío se pasea delante de mí. Besa a mi hijo. Ríe con un puñado de desconocidos. Lo sé, porque ella retoma al sino del nirvana, crédula guarda, cual reliquia, al remedio insignificante de mí, me olvida, y yo nunca más intento soñarlo. Y bueno, ya pues para despedirme, quisiera leerles este poema. Todo apacible, menos mi sombra, ni la efigie angustia, ni la terrible torpeza uncida a mis manos, que únicamente amalgaman tierra y palabra. No hay respuesta a la métrica de un corazón arrítmico, no hay certeza conjugada en presente perfecto, no hay retórica si apenas soy esta. Todo remanso es ficción, y yo, embustera, pronuncio éter y custodio el subsuelo de la fatiga, y desconozco los astros, y descalza, aguardo al boreal sobre el arismés del aire. Muchas gracias.
Bueno, pues Morelos también me dio esto. Tu corazón de fuego nacerá con tu aire atento a la joya primigenia. Mientras se quiebran los cristales del mundo, mientras se despliegan las flores, coronas de esta tierra poderosa y silente. Los mangos tendrán sed, harán que crezcan los ríos y lloren tus sueños por el dulce aroma de tu carne. El sol se besará con el agua sobre los cuerpos de las flores, evaporando sus aromas, mezclando sus mensajes con las rocas, los hombres, las frutas. El fuego de la reina venado nos tiende la mano. Florecita de oro que nos baña desde el tronco que abraza. Casas azules recibiendo al fuego, allá por donde ya no se distingue si es mano de lumbre o de tierra. Reflejos del pavo real que nos anida en la noche, del venado azul que alumbra el mundo con sus rezos. Por la mañana la jugosa pulpa del sol, luz en gotas contenidas nos renueva. Trota airosa el venado. En su cénit el águila despeina su plumaje y nos permite ir sobre su vuelo. Grandes arcoíris nos esperan junto al sol y su poderosa filigrana nos absorbe entre sus tejidos. La saliva de la araña cura las heridas, entrama la piel faltante. ¿Por qué no el sol desde su centro dividido en jugosos recuerdos lo haría con su sagrado fruto? Simplicidad, abierta cordialidad. Aire que lo llena todo y todo lo transmite, en la madera, la piedra o la carne. Puestos están los ojos de abuelos en nosotros, en las espinas o las flores que se elijan, y de cómo unas por amistad nos protegerán si el mundo se desploma. Nos aconsejan comer atentos a los mensajes, perpetuando el aliento en un silencio claro. Sembrar respeto en la tierra que lleve la paz al mundo. Poco falta para que todos nos encontremos con la misma mirada. Entonces, bueno, hoy me lo dedico. Está bien, ¿no? Cacería del venado. Esto es de Poemas de la Mitigación. Me parece que del año 2012, seguramente como a un pelito de que migrara. Y yo solía ir por allá antes de emigrar. Me aventé como 2 años visitando Tepoztlán. Cacería del venado de semillas, año 2019. Abre el día claro y fuerte pidiendo su alimento, presintiendo caminos miniatura, el paso pequeño, reptil y ratón, el corazón pegado a tierra, muy intrincada la vista, muy fina atención nos da el primero, tan protegido por su arbusto, rompe nuestro ayuno, tibia acariciada canción, que religa nuestros caminos con el cielo, con la despierta noche de estar y no estar. Bendita madre del desierto, benditos árboles que rugen, les ofrecemos ya el sueño abandonado, ya desprotegido el amor a los anhelos, la calma, la duda de todo cuanto hemos vivido. No se espante, esto también es Ciudad de México en Morelos. El hombre, y no solo el hombre, el hombre quiere sumar una puta a la familia. No sabe de dónde o de cuándo, si fue suya o de su padre, de su abuelo o bisabuelo. Se lo recuerda a su mujer, a sus hijas, a su amante, a su amiga, a desconocidas en cada imputación. El hombre quiere una casquivana y no lo sabe. Por amor a su linaje lo oculta, no la encuentra, la nombra para hallarla, la transfiere, la impone, la supone. El hombre quiere incluir una prostituta a la familia. No lo deja nadie. Rememora vagamente su parranda cuando señala puta a otra. Y no es ella ni la otra ni el recuerdo. El hombre estropeó las ganas, el dinero. Es la ramera que pagó, tiene el prostíbulo, tiene la pornografía, no solo el hombre. Ofrece su caridad a la publicidad. Recibe en el espíritu su paga endurecida. Prostituye su paridad con la mujer, a la que no le pagan porque no es puta. Los ritos de iniciación le confundieron. El hombre deshonró su propia alma, y de un hombre venimos todas, y todas vamos a uno cada vez, voluntariamente, casi siempre. Gratuitamente, deseosamente. En ocasiones vamos a la golfa que es el hombre, no solo.
Por momentos no nos recuerda, se confunde. A veces son las mujeres quienes quieren integrar. Sacrifican su sororidad por los mismos motivos que el varón. No saben, mujer, de quién fue. La señalan aquí, allá. La señalan aquí y allá, la transfieren, la imponen, la suponen. Congelada entre su padre, su abuelo, sus muertos, intentan revivirla en otra víctima. Cuando hombre y mujer la distinguen en la realidad, hombre y mujer desnudos, naturales, honestos, desleales a aves, frenan la condena, pues es asunto de parejas pasadas, no la responsabilidad de los que se prostituyeron, no hurtar sus dignidades como si fueran huérfanas, sí dejar a cada coito de prostitución con sendas partes, protegidos, dignos y claros, porque nítidas son sus heridas para coludirse entre nuestras familias. No juzgo el anhelo del reencuentro, ni el deseo, ni los celos de mujer ni de hombre. Solo salgamos de la demencia, de transferir a las que faltan en familia, de confundir el presente con el pasado, evitemos denostarnos cuando encontremos virtud que nos confronte. Respetemos separados sus destinos de los nuestros, dejemos de lastimarnos. Entonces, bueno, pues como ven, en este poema hay la literalidad al final, olvidándome por completo ya de aquel verso lírico, etcétera, y en un momento dado nutriéndome de algo que no es propiamente literatura, sí es la reflexión sistémica, que en un momento dado me hizo ver que cuando hay, por ejemplo, víctimas y victimarios, y cuando hay también mujeres y hombres que estuvieron eventualmente entre nuestros fluidos sexuales, pues resulta que también son de parte de la familia y que en un momento dado, si no se les omite, nos vemos todos y no pasan ciertas cosas, se supone, ¿no? Hay un testimonio que yo plasmo en este libro, Poemas de Baubo, del año 2021, que tiene que ver justamente con la mirada sistémica hacia los victimarios. Y por ahí venía el feminicidio y de repente fue como, pácatelas, Claudia. Porque pues es que nos levantamos un poquito más arriba de tono, de lo que la pandemia iba a suponer que iba a ser, y resulta que están subiendo los índices y es distinto. Te agradecemos mucho tu reflexión sistémica. Vamos a dejarla aquí y vamos a ver qué más escribes. Entonces, pues hice la de Neruda, pero al contrario, me puse a escribir después de todo esto. Bueno, algo dedicado al pueblo de Tepoztlán. Ahora tengo que guardar el anonimato respecto al agua. Y después hice yo poemas de amor. ¿Por qué? Porque estoy hasta la madre del feminicidio. Y nada más. Me cambió la política. Bueno, quisiéramos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona quiere hacer un comentario, alguna consulta, pregunta, por favor, el micrófono disponible. Gracias a las dos por llegar. Lorena, mencionabas que escribes porque no hablas. La verdad es que hablas divino. Y tengo una pregunta. Decías que la liberación es algo que está presente en los primeros poemas que leías. ¿Te sientes liberada cuando vuelves a leer esos poemas o ni siquiera estás buscando como reliberarte cada vez que los lees? De cierta forma me liberó escribirlo, o sea, liberó como ese dolor o esa pulsación ante esas preocupaciones. Cada vez que los leo, con algunos me sucede que sí, vuelve esa liberación. Hay otros con los que no, que tienen que ver como con esa violencia, ¿no? El último que leí de la primera ronda, donde, bueno, yo decía que tenía que ver como con la trata de blancas, pero que también tiene que ver con la violencia doméstica, ¿no? Y
Entonces, en muchas ocasiones me ha pasado que hay mujeres que se identifican mucho con ese poema. Y entonces en vez de liberarme, vuelve el dolor. Porque claro que buscas, como les decía, identificarte. O bueno, que el otro se identifique con tus palabras, darle palabras al otro. Como tú también lo obtuviste de muchos otros poetas, ¿no? Pero cuando son poemas así, y que quisieras que nadie los sintiera, y te das cuenta que no es una, sino que de repente son muchas, pues otra vez se regresa, ¿no? Y ahí sí tiene una cuestión que dijo Claudia, pues a lo mejor lo puse a escribir sobre el insomnio porque ya no quieres saber sobre esa violencia, sobre ese tipo de cosas, ya decides elegir por tu salud mental y emocional, pues cambiar de giro, ¿no? Sí. Entonces sí, también a veces crear o tocar temas que ya no tienen que ver tanto como con lo social, sino con lo individual, como es que nosotros percibimos el insomnio o percibimos el amor, ¿no? También tiene que ver con una liberación de esa realidad que es tan dolorosa. Gracias. No, a ti muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? A ver. Felicidades a los dos por su poética, por sus poemas y también por las reflexiones. A mí me gustaría saber cómo se dan cuenta que un libro empieza a gestarse se empieza a manifestar. Por ejemplo, Lorena, hablabas del insomnio como si tuvieras el tema y después haces los poemas, pero ¿es así o cómo sucede? Pues es que creo que esto del insomnio fue de la mano. O sea, yo no podía dormir, no puedes escribir. La gente te dice, es que si no puedes dormir, para ti ya es muchas cosas. No es, no te puedes ni mover, porque tu cuerpo está tremendamente cansado, pero tu mente te está torturando y después tu cuerpo empieza a reaccionar a esa tortura de tu mente, pero pues te digo, con un sudor y con una arritmia y con dolores de cabeza terribles. Pero creo que es como al despertar, ¿no? O al siguiente día donde ya más o menos y escribes. Y escribes como tratando de contar tu noche anterior o, o de describir tu noche anterior. Entonces, sí, este del insomnio fue de la mano, aunque a veces yo traigo un tema y lo mastico mucho, 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 ¿no? Entonces, o puedo traer como el inicio de un poema y lo estoy como pasando como si fuera vaca por mis 4 estómagos mentales en la cabeza hasta que finalmente lo puedo escribir. Entonces sí, son como 2 procesos diferentes. Y a veces simplemente uno va por la calle y aparece, ¿no? Si lo logras cachar y tienes la suerte, lo escribes y ya después te digo, escribir, bueno, como yo creo, es reescribir. Entonces ya de ahí corriges, corriges, corriges hasta ver si sale algo. Muchas veces no pasa nada, ¿no? Puedes escribir y escribir y igual se queda en el cajón. Bueno, pues te agradezco primero que todo la presencia, María. Es maravilloso que estés por acá. Y la verdad, los 2 últimos libros que tengo escritos, que no he publicado, pues han sido un torrente. Así como me han llegado, los he soltado, los he escrito, con una necesidad real de escribir. Eso fue algo lindo también, porque pues porque me parece que si no tienes la necesidad es mejor no escribir, para mí, ¿no? Entonces han sido torrentes como brum, bum, 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 porque
pues yo qué sé, porque soy chilanga, porque estoy en Morelos y porque si de repente hay pues un cerro encendido y estás oliendo cómo huele el animal muerto y sabes que las águilas están sufriendo y están bajando y de repente sabes que, bueno, yo no les voy a contar el poemario, se supone que no puedo. Se supone que no podía yo decir nada de eso. Y de repente te enamoras o deseas a alguien y estás como con toda tu pasión y entonces no tienes más que soltar todo lo que traes, ¿no? También tengo insomnio, de vez en cuando, a veces no, cuando los juegos de la inteligencia artificial y los hechizos que se ha puesto bien locochón en Morelos, se calma, pues duermo bastante bien y lo más chistoso es que los atiendo y luego caigo, ¿no? O sea, no me cuesta trabajo dormir en ese sentido y a diferencia de otros años puedo dormir en la posición que sea, a veces con quien sea, a veces sola, a veces como no vamos en un sillón chiquito, a veces, o sea, no me importa, es como a donde yo tengo sueño, yo me caigo ahí en un mat de yoga, yo qué sé, en la cama. Entonces yo no tengo problema con eso, pero sí cambió esa necesidad. Antes también creo que me llegaba poco a poco también el impulso y iba corrigiendo, iba escribiendo, iba leyendo, iba escribiendo, pero se volvió todo mucho menos, pues, ¿cómo se dice? Pues como sofisticado, ¿no? Se volvió un poquito más, tengo hambre, voy a comer, ahora no tengo, quiero ir a hacer, ahora quiero callarme la boca, voy a meditar. Ahora, lo que sea, ¿no? Como un poquito más natural, como un poquito más yo, sin tanta atadura, más libre. Y pues eso creo que también se refleja en mis palabras. Bueno, no mis palabras, o sea, mis versos, en mis versos, que tampoco es mi verso, ¿no? Ya con las nuevas generaciones de verdad que no se puede. Pero es que me han educado, o sea, el metaverso ya no pueden ser tus versos, ya son como los versos de otros, ¿no? Y entonces la tradición, claro, se lee a sí misma y entonces todo es metaverso, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué momento, me preguntan, se vuelve esto de voy a verte, voy a observarte y voy a tomar de ahí algo para mi verso, pero también lo voy a hacer de tu verso, pero también no te voy a citar, pero sí no importa, ¿no? Y entonces todo se vuelve como un espejo que de pronto queda hueco. A mí eso me desespera últimamente en la lectura, se los confieso. A mí últimamente no tiene pasión, pero ¿por qué? ¿Estoy mal yo? Bueno, la verdad es que a veces sí, ciertas cosas, como ya te digo hoy en la mañana, hay ciertos temas que te vuelven un poco más apasionado que otros, hay veces que no, pero hay veces que sí abres y dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? Pues si es poesía, ¿no? Me gusta, pero está hueco. El metaverso se ha vuelto hueco, mi punto de vista, como lo sienten ustedes. Bueno, en nombre de Librería Bodilla queremos agradecer a Claudia Puente y a Lorena Garduño por esta lectura de poesía. También al público acá presente. Los queremos dejar invitados para la próxima sesión, que es el sábado 17 de febrero. Van a leer Dulce Chiang y Roxana Elbrich. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.